Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hay algunas cosas de nuestro pasado más reciente que uno mira y se pregunta cómo es posible. Dentro de poco nos preguntarán quizá o nos preguntaremos cómo fue posible que hasta 2023 no saliera un jugador que haya pasado por la Liga a declarar que es gay. Un jugador, Jakub Janko, del Getafe, cedido al Sparta de Praga, que haya dicho que ha tenido que esconderse y que no quiere esconderse más. Like everybody else, I also want to live my life in freedom. I'm homosexual. ¿Cómo es posible?, nos preguntarán, pero la respuesta está en nuestra sociedad, no en otra, en la que se siguen produciendo bromas sobre la sexualidad y tweets que luego dicen que les han hackeado. En la que será una minoría, pero se sigue gritando maricón. Eso en los campos grandes, donde aún, por cierto, está por ver una sanción por gritos homófobos. Imaginen para un jugador que está en preferente, imaginen para los infantiles, los cadetes, los juveniles. ¿Hablamos de las bromitas que todavía hoy soportan tantas chicas que se quieren dedicar y se dedican al fútbol? ¿Cómo es posible si es 2023? Anoche en El Larguero dijo esto Álvaro Benito. Creo que hay un tema educacional en los campos, claro. Sigue habiendo racismo, sigue habiendo vejación verbal, homofobia. Pues este chico, que ha sido muy valiente, pues mucho me temo la que le espera en los campos. El problema es que no está perseguido ni penado. La que le espera. Hace 3 años, Toni Kroos dijo: todos deberían ser libres, pero no sé si aconsejaría a un futbolista salir del armario. Muchos aplauden ahora la valentía del futbolista Jakub Janko, pero el problema, el cómo es posible, sigue en el mismo sitio, en el mismo deporte que ha llevado a Qatar su último mundial. El Sparta de Praga lo ha resuelto con esta frase: tienes nuestro apoyo, Jakub, vive tu vida. Pues eso es, que no debería ser un acto de valentía vivir la vida de uno, y en eso tenemos muchísimo que ver todos los demás. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Es martes, día de Consejo de Ministros, que va a aprobar la subida del salario mínimo y que va a tener ocasión de medir de nuevo hasta dónde llegan las diferencias con la ley del solo sí es sí dentro de la coalición. Una ley que hoy empieza a tramitarse, la propuesta de reforma que el PSOE presentó en solidario en el Congreso. El Gobierno podrá valorar también el portazo del Supremo, que mantiene la inhabilitación de Junqueras y que ha advertido de los efectos que a su juicio va a tener la reforma legal que se impulsó. Con eso iremos escribiendo la crónica de un martes frío a esta hora, pero que va a tener por la tarde temperaturas más agradables, Jordi. Y es que los días se van alargando y si el sol está presente, la temperatura puede subir con facilidad, pero a esta hora, si bien han subido un poco respecto a las últimas mañanas, ambiente plenamente invernal, mejor abrigarse, durante la tarde máximas de 15 a 20 grados. Pequeñas novedades, por ejemplo, la calima de las últimas horas en Canarias dará paso al final del día de hoy y sobre todo mañana a chubascos, y en la península veremos más nubes, también en Baleares, pero solo serán compactas, con alguna llovizna en el levante, sobre todo en el sudeste de la península y especialmente en el interior de Murcia. Hemos hablado y lo vamos a seguir haciendo de las protestas en la sanidad, de las protestas en muchos otros sectores, pero hay desde hace semanas una huelga en la que realmente estamos reparando menos y que tiene efectos, sin embargo, muy evidentes. En este país se han suspendido 100.000 juicios en menos de un mes, con todo lo que eso implica: custodia de niños, pleitos con la administración, los procesos de desahucio y el desasosiego que genera no saber qué va a pasar, cuándo se va a poder hacer algo. A mí me está afectando en la medida en que he suspendido 20 juicios en estas 3 semanas, entonces no tengo sentencias que dictar porque no he podido celebrar los juicios. Me he quitado Nos decía una juez. Esta mañana queremos abordar por qué se han puesto en huelga los letrados de justicia, los secretarios de los juzgados, y explicar por qué es importante lo que está sucediendo y lo que, si no se arregla, va a seguir ocurriendo. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Los letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que tienen la llave de cualquier proceso judicial. Son menos de 4.500, pero están en huelga indefinida desde hace 3 semanas y en ese tiempo se han suspendido ya, como decías, más de 100.000 juicios, pero también se han paralizado cientos de miles de procedimientos y expedientes. Su protesta afecta a todo, hasta a las bodas, y ha provocado el bloqueo de unos 500 millones de euros, según ellos. ¿De qué dinero estamos hablando? Pues del que se usa para abonar una indemnización laboral, ejecutar una hipoteca o pagar una pensión alimenticia. Es el caso de esta madre separada con 2 hijos a quien su exmarido no le paga la pensión. La justicia ordenó embargar sus cuentas, pero la huelga de letrados mantiene bloqueado el dinero. ¿Y mi derecho a ese dinero que es mío, que no es mío, es que es para alimentar a mis hijos? ¿Y quién alimenta a mis hijos? Hay huelga. Como hay huelga, pues yo no le doy ese dinero.
Ella prefiere no revelar su nombre para evitar problemas en el juzgado. Los letrados exigen más dinero y el gobierno dice que ya les subieron el sueldo un 15% el año pasado. El Ministerio de Justicia les ha citado el jueves para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a esta huelga que tiene patas arriba todos los juzgados de este país. Y esta es la dimensión ahora mismo, 100.000 juicios en menos de un mes. Esta mañana en El Abierto vamos a explicar esta huelga y el impacto que genera miles de personas que tienen pendiente una boda, un divorcio, un juicio con el banco, en fin, lo que sea. Miguel Ángel, hasta luego. Luego volvemos. La protesta de la que se sigue hablando es, por lo demás, la de los sanitarios, especialmente en Madrid, donde ayer volvieron a reunirse la Consejería y el Comité de Huelga, pero terminaron, como saben, sin acuerdo. Ayuso había señalado desde primera hora a las miles de personas que salieron a las calles de la capital como personas que están en manos de la izquierda. Quiero que quede claro también que esta manifestación política, estas huelgas políticas, no tiene nada que ver con la verdad. Lo único que demuestra es la frustración de la izquierda, sobre todo para movilizar a un electorado que es consciente de que están ahora mismo sin un solo motivo para ir a unas urnas. Porque la inmensa mayoría de la sociedad española rechaza hoy las políticas de la izquierda y lo único que se vio ayer en la manifestación es precisamente esa frustración. ¿Comparte Génova este discurso de Ayuso? Bueno, ayer preguntaron a Borja Semper, que contestó que respetaba la manifestación, pero añadía: puede ser una tentación, y sabemos que la política se maneja en estos parámetros, utilizar la sanidad para desgastar a un gobierno autonómico. Y esto beneficiará a partidos políticos, lo que no es una solución, ni aporta ninguna solución a un problema sanitario, como os le digo, es global. Bueno, en eso va creciendo, entre tanto, el debate en Andalucía, en este caso, por lo que ayer les adelantamos aquí esa denuncia que ha hecho por Andalucía, que asegura que la Junta está trabajando con una orden ya escrita para privatizar servicios de la atención primaria. Y la polémica sigue. Maricruz Barroso, buenos días. Buenos días. Sí, por Andalucía ha solicitado ya la comparecencia de la consejera de Salud, Catalina García, en el Parlamento de Andalucía. La consejera ha reconocido que se prepara una orden, pero dice que no es para privatizar la atención primaria, sino para actualizar los conciertos y las tarifas, por si fuera necesario concertar en un momento puntual. Una orden que ya existía. Viene a establecer tarifas para que todo aquello que el Servicio Andaluz de Salud tenga que, en un momento dado, un concierto, una prueba diagnóstica, sacarla fuera del servicio, tenga un precio máximo. Para UGT Comisiones Obreras y el sindicato médico, abrir la puerta a conciertos en primaria no es la solución al actual colapso y exigen que en su lugar se invierta más en la pública. La sanidad, las protestas laborales ocupan buena parte de este martes, junto con la decisión del Supremo sobre los presos del Procés. El gobierno cambió la ley, suprimió la sedición, retocó la malversación con un fin que pudiera beneficiar a los condenados. El Supremo revisó las condenas en vista del nuevo Código Penal, pero mantiene la inhabilitación para Junqueras. Y de paso, el tribunal comenta que esta reforma política dejaría impunes, a su juicio, futuros procesos independentistas en los que no hubiera violencia. Pedro Jiménez. El tribunal que condenó a los 9 líderes independentistas sigue la tesis de Llarena y descarta aplicar el nuevo delito de desórdenes públicos agravados y especialmente el de malversación atenuada, que podría haber beneficiado a estos condenados, pero también a la treintena de cargos medios independentistas que tienen causas pendientes. El nuevo delito contempla pena de multa para los que den, sin ánimo de lucro, un uso distinto del previsto al dinero público. Con esta decisión, Oriol Junqueras y Dolors Bassa siguen inhabilitados hasta 2031 y Jordi Turull y Raúl Romeva hasta el año 2030. Dice el alto tribunal que sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los 8 años y quien los destina a una actividad delictiva como un referéndum prohibido judicialmente pueda ser castigado con una pena de multa. La conducta de los condenados, concluye, nunca fue una actuación ausente de ánimo de lucro. Habló ayer todo el mundo de la decisión del Supremo. Avantposa la seva voluntat de revenja, retorça la interpretació del delicte de malversació i continua aplicant exactament el mateix que va redactar el PP. Que el Partido Popular mentía cuando decía que la reforma de la malversación iba a beneficiar a los protagonistas del procés. Mintieron. El Estado de Derecho funciona, corrigiendo en este caso una voluntad declarada por parte del Gobierno de beneficiar a determinados líderes independentistas. Habrá que comentar esta mañana tanto la reforma que hizo el Gobierno y el resultado que ha obtenido de ella en el tribunal. Y añadiremos algo más, porque se dijo también que al reformar la malversación se abría el camino para rebajar las condenas a corruptos. Y eso, de momento al menos, no se ha producido en estas semanas que está en vigor la reforma. Miguel Ángel Campos. El motivo fundamental de la ausencia de efectos de la reforma es que el cambio legislativo fue mínimo y
y no afecta a la gran mayoría de casos de corrupción sentenciados. Tanto el que se apropió de dinero público para sí mismo como el que lo destinó a terceros tienen idéntica calificación penal. Y son pocos los casos de mera administración desleal cometidos entre 2015 y la actualidad a los que sí afectaría la reforma. Pero incluso en esos casos no hay rebajas, porque tanto el decreto de la Fiscalía como el Supremo han encontrado grietas para poder aplicar la malversación en su modalidad agravada, porque el fin público al que destinan el dinero es delictivo, o al interpretar el lucro como algo más allá del simple beneficio crematístico. También se lucran o benefician quienes obtienen un rédito electoral con el desvío de fondos, aunque no termine en sus bolsillos. Anticorrupción no cree que la reforma de la malversación beneficia a ningún condenado de grandes casos como Gürtel o Eres, y tampoco en otras causas pendientes de juicio como Aquamed o Kitchen. Les decía al empezar que es día de Consejo de Ministros, habrá que ver si abordan o no el elefante en la habitación, la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha llevado al extremo la relación entre los socios. Lo que está en el orden del día es la subida del salario mínimo, que se va a fijar en los 1.080 euros al mes. El Llorente. El Consejo de Ministros aprueba hoy la subida del 8% del salario mínimo interprofesional. Lo sitúa en 1.080 euros en 14 pagas, como dice el texto del Real Decreto al que ha tenido acceso la SER, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 15.120 euros y culminando el objetivo de que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio en 2023. La subida entra en vigor mañana, pero con efecto retroactivo, por lo que a los salarios más bajos en la nómina de febrero se les abonará 160 euros más, lo que se debía de la subida del mes de enero y esta actualización. Una subida que recorta la brecha de género, ya que de los 2.300.000 personas que se van a ver beneficiadas, casi 6 de cada 10 son mujeres. En el abierto vendrá precisamente Javier Ruiz con una pizarra no ya sobre el salario mínimo, sino sobre eso, en lo que ahora incidía Elsa, sobre los efectos que tiene entre los jóvenes, cómo se traduce esto en casos particulares, esta subida, y cómo afecta la brecha de salarios entre hombres y mujeres. Y lo que completa el dibujo económico esta mañana, Javi, es la perspectiva económica que ha dibujado la Comisión Europea. Sí, la tasa de crecimiento para 2024 la mantiene sin cambios en el 1,6 y en el 1,5 para la Unión Europea y la zona euro, respectivamente. Al final del periodo de previsión se prevé, eso sí, que el volumen de producción sea de un 1% superior al pronosticado en las previsiones de otoño. Y luego está el debate interno, cada vez menos disimulado, en el Partido Popular por el aborto. Perdóneme, nunca le he oído hablar al presidente Feijóo de que el aborto es un derecho. Lo que ha respondido es a la pregunta directa sobre qué opinión tiene sobre la sentencia del Tribunal Constitucional y sobre la ley de plazos. Y nosotros seguimos pensando lo mismo que hemos pensado siempre. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer nos contabas aquí, Mariela, el malestar de un sector del PP con Feijóo por haber aceptado la ley de Zapatero, que el propio PP había recurrido hace 13 años. Bueno, ayer tuvo que salir Semper a intentar calmar los ánimos, pero a negar también que Feijóo dijera lo que en realidad sí dijo, que el aborto es un derecho. Sí, intentó ayer Génova calmar las aguas e insistir en que a pesar de asumir la ley de plazos, la dirección no se ha movido de la postura oficial fijada en el Congreso de 2017. Esta es que el aborto no es un derecho, sino un fracaso social. La dirección dice que es compatible respetar esta premisa y al tiempo asumir una ley de plazos. Sin embargo, el ala dura lo considera incoherente y recuerdan además que Feijóo, en contra de lo que dijo Semper, sí habló hace solo unos meses del aborto como un derecho. Tenemos un pasaporte de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, salvo Polonia, tienen regulado ese derecho y me parece que esa situación hay que regular. Génova se esfuerza por trasladar el mensaje de que en realidad nada ha cambiado, pero lo cierto es que las palabras de Feijóo tras la sentencia del TC han agitado hasta tal punto a ciertos sectores del partido que hay territorios donde reconocen haber recibido llamadas de decenas de afiliados mostrando su sorpresa por el cambio de postura. Luego nos cuentas más en el abierto. Adiós, Mariela. Hasta luego. Tenemos más noticias, hay que actualizar el asunto de los globos espía o lo que sea que se ha puesto en alerta, que ha puesto en alerta a las dos grandes potencias del mundo. Sobre las especulaciones en cuanto a los globos que han sobrevolado el territorio de Estados Unidos. Supimos que el primero era chino porque lo confirmó la propia China. Hemos sabido que no son alienígenas porque un portavoz del Pentágono lo ha desmentido. Después, eso sí, de haber disparado todo tipo de rumores previamente. Y ahora sabemos que está creciendo la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno chino. Gillian Ayala, cuéntanos. El cambio de tono en el Pentágono ha sido evidente. De las palabras de Joe Biden hace 4 días, restando la importancia a un enfrentamiento con China, hemos pasado ahora a estas declaraciones. Not true. Not doing it.
China miente, nos mintieron cuando preguntamos por el primer globo y mienten ahora al decir que Estados Unidos ha violado hasta en 11 ocasiones su espacio aéreo. Esas palabras y con esa contundencia ha sido la respuesta que ha dado esta noche el portavoz del Pentágono, aunque tampoco ha podido aclarar mucho más. El gobierno de Joe Biden todavía no sabe de dónde han salido los otros 3 objetos voladores, no sabe para qué se usan ni quién los fabricó. Lo que parece que sí tienen claro es que no son extraterrestres. Los estadounidenses no tienen que preocuparse por los aliens, así lo desmentía John Kirby. Lo que sabemos ahora es que los últimos 3 artefactos siguen analizándose. En Portugal, la comisión independiente que está investigando los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica habla ya de más de 5.000 víctimas. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. El informe de la Comisión Independiente cifra en 4.815 el número de víctimas en los últimos 70 años en Portugal, aunque reconoce que probablemente hayan sido muchas más. Un estudio que fija en 11 años la edad media de las víctimas en el momento en que sufrieron los abusos y que señala que en casi el 80% de los casos fueron agredidas por sacerdotes. La edad media actual de las víctimas es de 52 años y casi la mitad de ellas no habían hablado con nadie de estos abusos hasta ahora. Unos datos a los que ha reaccionado horas más tarde el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa. Pedimos disculpas por no haber sabido crear formas eficaces de escucha y de escrutinio interno y por no habernos guiado por la protección prioritaria de los menores. La investigación ha abierto la puerta a una ampliación de los plazos de prescripción de los delitos, ya que tan solo 25 de los 512 casos recogidos todavía pueden ser investigados por la Fiscalía. Y al norte, en Galicia, han pasado ya 4 meses desde que empezó el juicio del Albia. A partir de hoy y durante los próximos meses les toca declarar ante el juez a los heridos y a los familiares de las víctimas mortales del tren. En 10 minutos el abierto. Hoy con Ignasi Guardans, Berna González Harbour y Mariola Urrea. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.